Muy buenos días amigos del canal I, mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Concluyó la histórica Séptima Cumbre de las Américas, histórica por la participación por primera vez en décadas de la hermana República de Cuba en una actividad de la OEA y por el encuentro entre dos rivales de la política, dos visiones del mundo, Raúl Castro y Barack Obama, que inicia el cese de hostilidades y del bloqueo económico a la que fue sometida por el gigante imperial la pequeña isla caribeña. Estuvo presente también en la Cumbre de los Pueblos, donde acudió una multiplicidad de movimientos sociales de diversos países del continente americano con sus voces de esperanza por un mundo de paz y dignidad. Venezuela, que fue a la cita con el propósito de destacar ante las naciones de la comunidad americana que la agresión del imperio norteamericano está más presente que nunca contra la patria venezolana. El presidente Nicolás Maduro reclamó a su par del norte la derogación del decreto firmado en el que califica a Venezuela como una nación potencialmente comprometedora para la seguridad de los Estados Unidos. Amenaza que pudiera ser la antesala de un cúmulo de acciones contra nuestro país y todos sus habitantes. El mapa político latinoamericano se ha movido con rapidez hacia la presencia de nuevos ejes que avanzan hacia un cambio de época, como lo ha señalado el presidente Correa, en pugna con el paradigma que mantiene el poderío imperial, cambios inspirados en la propuesta de la Revolución Bolivariana. Los Estados Unidos se presentaron a la cumbre con el pragmatismo de siempre, dado por el poder que han acumulado en un rosario de intervenciones militares en el mundo y en especial en América Latina. Venezuela denunció además que la soberanía nacional está en peligro por la injerencia norteamericana. En la estrategia de acercamiento de Estados Unidos a Latinoamérica, llama la atención el anuncio formulado por Obama de estar presto a ser el nuevo suplidor de petróleo a los países del grupo Petrocaribe, tras el planteamiento hecho por Venezuela de recortar los suministros que hasta ahora van a estas naciones, petróleo que ha servido de válvula salvadora para las naciones del continente, cuyas economías por décadas han padecido severas crisis de energía. El presidente venezolano en su discurso fue preciso y dibujó de manera clara la intención del gobierno bolivariano al exigir que se respete la autodeterminación de caminar en la senda de la revolución pacífica, incluyente, que por la vía del voto popular ya es, desde hace 15 años, un proyecto de emancipación decidido por la mayoría del pueblo venezolano. Las voces disidentes, las que aún aspiran el regreso de la vieja política, buscan en estos foros internacionales la ayuda a la pérdida de respaldo popular interno, una manera de hacer política a la que apelan sin rubor al plantearse acciones que les lleva a retomar caminos que ya el pueblo amante de la paz ha rechazado. Venezuela hoy es otra. Las fórmulas de la violencia deben quedar relegadas por la práctica de la convivencia pacífica y democrática. Las dificultades del país deben ser resueltas a lo interno. Esa es la forma de hacer política nacionalista y la contienda parlamentaria está servida para este ejercicio de la democracia. Diálogo, como el vivido en Panamá, es necesario, pero un diálogo honesto y sin agendas ocultas y con la disposición de ofrecer opciones que den respuesta a los problemas naturales que están presentes en toda la contienda democrática. Para hablar de estos temas, hoy tendré como invitado en Venezuela en la Red a Roy Daza, periodista, diputado, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Con él estaré al regreso de la pausa. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red. Mi invitado de hoy, Roy Daza, periodista, diputado, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano. Quiero agradecerte, Roy, por estar en el programa nuevamente. Ya es la segunda vez. Bueno, muchísimas gracias a ti.
Antes de comenzar la entrevista, quiero referirme a la amabilidad del pueblo panameño que nos acompañó en nuestra visita a ese país para participar en los eventos que se dieron en el marco de la 7ª Cumbre de las Américas. Este servidor y ANRO suscribimos el documento de los movimientos sociales y colectivos populares de la América Latina para la 7ª Cumbre de las Américas, por la soberanía y el respeto del principio de no injerencia y autodeterminación de los pueblos. Un nuevo mundo para el siglo XXI, multicéntrico y multipolar. Bueno, gracias Roy entonces por acompañarnos en el día de hoy y con una pregunta, por supuesto, que se desprende de esa primera parte del programa. La Cumbre de Panamá, ¿éxito o fracaso para Venezuela? Bueno, mira, la Cumbre de Panamá no solamente fue un éxito, fue una victoria para Venezuela. Es decir, Venezuela... ¿En qué se resalta esa victoria? La diferencia es muy clara. Es decir, el 9 de marzo de este mismo año, el presidente Obama firma un decreto donde se califica a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El día de la cumbre, el presidente Obama declara que Venezuela no es una amenaza. Es decir, es una comparación concreta, es decir, no hay posibilidad... O una contradicción. Es una contradicción y es una comparación de lo que significa la lucha del pueblo. Es decir, la lucha del pueblo venezolano, los más de 10 millones de firmas, los pronunciamientos de los sindicatos, los pronunciamientos de los movimientos sociales, la fuerza con que el pueblo venezolano ha asumido esta lucha contra la agresión política que significa el decreto del presidente Obama, por supuesto, eso ha tenido un impacto político muy importante dentro de nuestro país, pero también ha tenido un impacto político fuera del país. Y eso es algo a que destacar. Sí, para Venezuela la cumbre fue un hecho sumamente importante, y no solamente para Venezuela, yo diría que para América Latina y el Caribe fue una victoria contundente. Sin embargo, Obama dice que no va a derogar el decreto. La secretaria Jacobson dice que no va a derogar el decreto y nosotros tampoco vamos a esperar de que de manera inmediata eso se produzca, pero la lucha sigue planteada. Esto es una bandera de lucha que debemos sostener durante todo el tiempo que sea necesario, porque estamos frente a una violación del derecho internacional, de un principio elemental del derecho internacional y del derecho universal, que es que un país no puede intervenir en los asuntos internos de otro país y un país, cualquiera de los países debe respetar la autonomía y la soberanía de los otros países. Es un principio elemental. Sin embargo, los Estados Unidos parece que no respetan mucho esos principios, ¿no? La política imperialista de los Estados Unidos, que ya data de más de 200 años, se fundamenta precisamente en todo lo contrario. Por eso es que ellos no suscriben ningún acuerdo en ninguna parte, no suscriben ningún tratado en ninguna parte, porque es todo lo contrario, es la intervención directa en materia económica, financiera, militar, política, diplomática en los países. Y aquel país que a ellos no logran someterlo, bueno, sencillamente pues lo califican de autoritario, de violador de derechos humanos, de cualquier cosa, porque sencillamente no siguen los dictámenes que le dictan desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero ¿qué vendría después, Roy? Si Obama no deroga ese decreto, ¿qué hacer y qué hacemos en Venezuela? En la situación actual hay que analizar dos elementos, ¿no? En primer lugar, el elemento que ya te decía de la movilización nacional en nuestro país, que es la decisiva, ¿no? Por mucha solidaridad que tú tengas, si un movimiento no tiene asidero dentro del país, eso no tiene sentido. El movimiento, la declaración del Grupo de los 77, la declaración del movimiento no alineado, la declaración de la CELAC, la declaración de UNASUR, la declaración del ALBA, son hechos políticos concretos. Y la exposición de los presidentes, o de una gran mayoría de los presidentes en la Cumbre de Panamá, que fue muy clara, de respaldo a Venezuela. ¿Cuál es el otro elemento que hay que analizar? En primer lugar, la declaración a la que ya hacía referencia el presidente Obama diciendo Venezuela no es una amenaza. Y la otra tiene que ver con el encuentro fortuito entre el presidente Obama y el presidente Maduro, donde hubo un intercambio de saludos y de opiniones y se abren las puertas para un nuevo
periodo en el proceso de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Tú crees que eso sea el inicio de un diálogo? Sí, cómo no, yo sí creo, yo sí creo que eso es el inicio de un diálogo, porque cuando uno analiza cuáles son los elementos políticos que hoy están en juego, para los Estados Unidos es importante sostener un diálogo con Venezuela y para Venezuela es importante un diálogo con los Estados Unidos. Ahora, en todo caso, ¿cómo calificas tú ese decreto Obama? ¿Qué es para ti? Mira, el decreto es una grosería. Es decir, ese decreto es una grosería. Eso no hay manera, eso no hay manera de poder verlo de una manera tranquila, de una manera académica o diplomática, porque el decreto es sencillamente un absurdo. ¿Tú crees que es una posición imperial? Es una posición imperial, pero también es una posición que se desprende de un hecho político. La derrota de la Guarimba en el 2014 y el descubrimiento de las acciones de un grupo subversivo que se dio en febrero de este año por parte del gobierno del presidente Maduro y los equipos de inteligencia del gobierno de Venezuela, dieron una situación política en la cual no hay ni no tienen ninguna posibilidad por esa vía de derrocar al presidente Maduro, que es el objetivo de los Estados Unidos, y no tienen tampoco ninguna posibilidad por la vía electoral para derrotar al presidente Maduro y al gobierno bolivariano. Mira, eso llevó a que y dieran un paso muy peligroso para Venezuela, muy peligroso, como es el paso del decreto del 9 de marzo. Sin embargo, hay algunos sectores de la oposición, algunos con mucha claridad, pero algunos que no han hecho ningún pronunciamiento ante este decreto. ¿Tú crees que estas personas que no han hecho pronunciamiento se les pudiera considerar, por ejemplo, como traidores a la patria? Mira, yo lo que creo que no hay ninguna posibilidad de tener alguna esperanza de que en Venezuela haya una oposición democrática, porque en Venezuela la oposición impuso a Pedro Carmona en el 2002. Es decir, el problema de la fuerza de la oposición en Venezuela es que son dictatoriales, es que vienen de asesinar a 3.000 jóvenes que se alzaron en armas en la guerrilla en los años 60 y 70, es que vienen de la masacre del 89 en el Caracazo, el venezolanazo, porque no me gusta decir el Caracazo, porque eso fue en todo el país, porque vienen de unos sistemas políticos que mucha gente dice la gran democracia. Yo no sé cuál es la gran democracia, porque eso era un sistema político que tenía elecciones, es verdad, pero que se funcionaba sobre la base de una represión muy fuerte sobre el pueblo, sobre el movimiento popular. Ahora, esa oposición que hoy existe es la misma. Es decir, ¿o es que acaso los rostros no son igualitos? La misma gente que actuó en el 2002, que actuó en la primera Guarimba, que fue el 2004, es decir, que actuó en el paro petrolero, esos son los mismos que están ahí. Mira, con ocasión a eso, Roy, hubo un pronunciamiento por parte de un opositor, pues, el gobernador, que es Henry Falcón. ¿Qué crees tú de esa posición de Henry Falcón? Respóndenos en el próximo segmento. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con Roy Daza, diputado al Parlamento Latinoamericano, periodista además. Roy, habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a lo que es la posición que tuvo un connotado dirigente de la oposición como es Henry Falcón, pero sin embargo, contra el decreto de Obama. No sé, ¿cómo ves tú esa posición de Henry Falcón? Henry Falcón tuvo una posición positiva en relación a este caso. Y eso no hay que darle mucha vuelta. Es decir, tuvo la posición que debe tener un venezolano, porque para firmar esto lo que hace falta es ser venezolano, más nada. Y tener la suficiente dignidad, tener la suficiente además seriedad política para poder ver que esto es una agresión contra toda la República Bolivariana de Venezuela. Creo que esa es la posición que contrasta pues con aquellos que no solo es que no han firmado y no firmarán,
sino aquellos que además que se han ocupado de hacer burla de la firma. Es decir, que se han ocupado de desmeritar el hecho de la firma, que se han ocupado de descalificar la campaña nacional e internacional que se está librando ahorita en contra de esa agresión norteamericana. Porque de verdad hay un grupo, ese grupo La Salida, ese grupo de Ledesma. ¿Tú crees que hay dos posiciones entre la oposición? Hay tres posiciones. Sobre este caso hay tres posiciones. Una, la de Henry Falcón, que ya la analizábamos. Otra, una opinión de que se quedan callados para apoyar de manera indirecta la acción de Obama contra Venezuela. Sí, no. El que calla otorga. El que calla otorga, no, porque aquí no es el momento de quedarse callado. Y hay otra posición de los que, con los del grupo de La Salida, Machado, Ledesma y López, que apoyan abiertamente la intervención y la agresión norteamericana contra los ciudadanos venezolanos. Sí, bueno. Ellos están a espaldas de Venezuela, como ellos están en contra de Venezuela, ellos por supuesto actúan como al lado de Obama, pues. O sea, ¿tú crees que están a favor de los intereses Absoluta imperiales? y totalmente. Es decir, esas personas trabajan para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, que a ellos no les importa que invadan a Venezuela. No, ellos desearían que invadieran. Es decir, esa gente estaría loca por una invasión. Es decir, sería como aquel señor que en la famosa manifestación del 11 de abril del 2002 enarbolaba una bandera norteamericana. Debe ser que era la que iban a poner ahí en el Palacio de Miraflores. Que afortunadamente cuadros valiosos de la revolución enfrentaron esa embestida del imperialismo. Mira, Roy, recientemente han hecho presencia en el país algunos expresidentes de América e incluso de Europa, ¿no? Por lo menos la oferta de venir para acá. ¿Cómo ves tú esa situación, pues, que vengan expresidentes a defender a personas como Ledesma y López? Mira, es parte de la operación preparada por el Departamento de Estado. Es parte de un hecho político importante. Yo no niego la importancia de este hecho político, un hecho político significativo. ¿Por qué? Porque este hecho demuestra, revela lo que yo y muchos otros compañeros hemos venido, y el presidente Maduro ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. Sobre Venezuela hay una conspiración de carácter internacional, es decir, hay factores internacionales que están conspirando para el derrocamiento por vía sangrienta del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Tú crees que está presente un golpe de Estado en este caso? Yo creo que lo que pasa es que en este momento no hay posibilidad de un golpe de Estado porque la fuerza de la democracia es muy grande. Es decir, la fuerza de la democracia te la da es la conciencia del pueblo. Yo no creo que la fuerza de la democracia está por las instituciones, ni está porque exista una ley o no exista una ley. La fuerza de la democracia la da la conciencia del pueblo. Y esta expresión de las 10 millones, casi creo que van ya más de 11 millones de personas suscribiendo un documento de exigencia al presidente Obama de que derogue el decreto, es una revelación pocas veces vista. Es decir, esto no tiene muchos precedentes. Yo incluso solo diría que un precedente de un movimiento popular tan extenso como el que se está dando en este momento tiene su antecedente solo el movimiento de la constituyente, ¿no? Mira, Roy, pero en todo caso, López y Ledesma les corresponde, es suficiente, están bien presos. Mira, yo creo que lo más importante para la democracia es que López y Ledesma tienen el derecho de tener el debido proceso y lo están teniendo. ¿Lo tienen? Claro, a diferencia de muchos venezolanos que nunca lo tuvimos, ¿no? Es decir, y que cuando Ledesma era gobierno en la Cuarta República. Y la otra cosa es la siguiente, que ese debido proceso llevará a que los tribunales tomen una decisión. Lo que no puede haber en Venezuela frente a la guarimba del 2014 y frente a estas acciones sediciosas descubiertas a principios de este año y a mediados del año pasado, es impunidad. Debe haber el debido proceso.
Ellos tienen derecho a la defensa, tienen derecho, además tienen bastante que lo defiendan, porque además los defiende nada menos que el gobierno de los Estados Unidos. Mira, ¿y tú crees que se les ha violado los derechos humanos? Yo no creo que se le haya violado los derechos humanos y no hay ninguna expresión, ninguna manifestación, ninguna declaración en ese sentido, más allá de un poco la consigna que ha trazado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y este señor Vivancos de Human Rights Watch, sí, que él declara, ¿no? Él declara e inmediatamente Delsa Solórzano repite lo que dice Vivanco, porque ella no tiene una opinión particular, sino que ella repite o lo que dice la señora Rocío San Miguel, que evidentemente la señora Rocío San Miguel es un agente del imperialismo dentro de Venezuela, y lo que dice el señor Vivanco. En todo caso, ¿políticos presos o presos políticos? Ellos son presos políticos. Presos políticos. Ellos son presos políticos. A mí ese jueguito de palabras me parece que confunde. Ellos son presos políticos que incurrieron en actos que resultaron siendo actos de violencia y actos de criminalidad, por los cuales tendrán que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que esos señores, tanto Leopoldo López como Ledesma, no asumen la responsabilidad de lo que ellos convocaron. Es decir, son igualitos de irresponsables que quienes protagonizaron el golpe del 2002. O sea que tienen la misma responsabilidad. Son reincidentes. Porque participaron. Recuérdese que a esos señores los perdonó Chávez. Es decir, mira, Chávez realmente pasará a la historia como el Gandhi del siglo XXI. Porque ¿a quién se le ocurre? De verdad, ¿quién persona que no tenga el corazón tan grande que tenía el presidente Hugo Chávez de haber perdonado a esas personas? Y hoy están otra vez, de nuevo, en las mismas andanzas que estuvieron en otras épocas, ¿no? Tú dices que pudiéramos decir que no se han violado los derechos humanos en Venezuela, y menos a estos señores que están presos en este momento. No, mucho menos. Además, creo que ellos mismos, ni siquiera ellos mismos han declarado eso. Es decir, lo que está haciendo hoy el movimiento que busca su liberación, que por supuesto tiene asideros, tiene un asidero con el gobierno de los Estados Unidos, tiene un asidero muy fuerte en el gobierno del presidente Mariano Rajoy de España. Mira, Roy, vamos a un corte comercial, pero luego quisiera que nos dijeras si hace falta, dentro de este contexto, hacer algunas reformas a la Constitución. Bueno. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Venezuela en la Red, hoy con nuestro invitado Roy Daza, diputado al Parlamento Latinoamericano. Habíamos dejado la palabra o la pregunta en el aire, Roy. En el contexto de los acontecimientos que han ocurrido recientemente en Venezuela, ¿tú crees que haría falta alguna reforma a la Constitución? Yo no lo creo, sinceramente no. ¿Tú crees que la Constitución cumple con Sí, yo con creo que todas las podría a exigencias? nivel de leyes orgánicas afinarse algunos de los mecanismos para enfrentar, por ejemplo, la guerra económica, para enfrentar los actos subversivos de estos grupos, pero en todo caso se trataría de afinar a nivel de leyes, pero la Constitución creo que es muy clara en esto. Mira, y con ocasión a la ley habilitante que solicitó al presidente Nicolás Maduro, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, creo que precisamente para eso. Se inscribe en la necesidad de contar con los instrumentos jurídicos actualizados necesarios, porque estamos frente a modalidades de acciones distintas a las que existían hace 15 años. Y por supuesto se trata, yo pienso que de eso, de actualizarnos por la vía de leyes orgánicas de esos instrumentos. O sea, ¿tú crees que el habilitante solicitado por el presidente? ¿Cómo no? Claro, por supuesto. Cumple con ese cometido. Eso es una habilitante solicitada en el marco de una agresión directa de los Estados Unidos y en el marco de haber descubierto una conspiración militar contra el gobierno del presidente Maduro. ¿Y no era capaz, por ejemplo, la Asamblea Nacional de legislar en cuanto a estos elementos?
Bueno, pero la posibilidad y la potestad legislativa que también por vía habilitante tiene el Ejecutivo no es contradictoria con lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Es decir, yo creo que nunca ha sido contradictorio una cosa con la otra. O sea, luego, esto por supuesto nos induce a solicitar el diálogo. ¿Tú crees que es posible en este momento? El diálogo político en este momento es posible con aquella parte de la oposición que no esté involucrada en los golpes de Estado. Porque yo no hablo con golpistas. O sea, ¿tú crees que está negado entonces el diálogo para los quienes están aupando, en todo caso, presuntamente un golpe de Estado? Concretamente, para decírtelo muy concretamente, todos aquellos movimientos políticos, dirigentes políticos que estén metidos en el grupo conocido como La Salida, no merecen ni que el chavismo, ni que la oposición a nuestro gobierno, ni ningún venezolano les dé ningún crédito, ni siquiera se sienta a conversar con ellos, porque no se puede dialogar con alguien que está preparando un golpe de Estado. Pero la oposición no tiene un solo objetivo en todo caso. La oposición tiene el objetivo de derrotar al gobierno. Una cosa es que vayamos a una contienda electoral, mira, y si ellos ganan, nosotros lo reconocemos. Si nosotros ganamos, también reconózcanos. Esa es la ley, esa es una ley de oro de la democracia. Esa es la ley de oro. Es decir, es el pueblo el que decide. Ahora, lo que no puede ser es que un grupo de militares o un grupo de sediciosos quieran imponerle al pueblo una forma de gobierno. Sí, Roy, ya tenemos en puertas ya lo que van a ser las elecciones parlamentarias. ¿Cómo ves tú esa situación en este momento para el gobierno y para la oposición? Yo creo que va a haber una victoria muy clara del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico, porque sencillamente para uno perder las elecciones tiene que tener quien le gane. Y la Mesa de la Unidad Democrática no está en condiciones de ganarle a nadie. ¿Tú crees que no haya fuerza por parte de la... No, sí, el electorado, hay un electorado de la oposición. Hay una, es decir, independientemente de la actuación de la Mesa Democrática, de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, hay una parte de la población que no acompaña y no ha acompañado el proceso bolivariano, que se opone al proceso bolivariano. Y así son las democracias. Claro. Es decir, lo otro sería, es decir, la otra versión sería o una dictadura al estilo Pinochet o una dictadura al estilo Adecopey, ¿no? Que además de que reprimían, se robaban los votos. Bueno, eso no es posible en este momento, tengo entendido. Eso es imposible, sencillamente porque además todas las elecciones, hasta las elecciones aquí creo que de fiesta de carnaval, son auditadas, son revisadas, hay decenas de observadores internacionales que garantizan las elecciones venezolanas. Roy, pero no podemos desconocer que en Venezuela hoy hay una situación difícil económica, desde el punto de vista económico, que está incidiendo sobre la población venezolana. ¿Tú no crees que eso vaya a formar parte de esos grupos de electores que vayan a tomar una decisión en todo caso? ¿Cómo no? Sí. Va a tomar una decisión y eso es uno de los retos que tiene mi partido, el Partido Socialista, y el movimiento bolivariano en general, por lo siguiente. Nosotros estaremos enfrentando a una situación en la que pudiera haber abstención frente a la crítica que cualquier venezolano tiene ante los problemas de escasez, de inflación que existen en el país, que además sería absurdo negar que existieran, es decir, no hay manera de explicar una cosa de ese tamaño. Ahora, eso no se traduce en política opositora, ni la oposición está en condiciones de capitalizar ese descontento que pueda haber. Lo que puede haber es abstención de una parte de la población. ¿Y cómo revertir eso, Roy? Con medidas de tipo económico, con medidas de tipo político, pero fundamentalmente en este momento medidas de tipo macroeconómico. Tiene que haber cambios en política fiscal muy rápidos, tiene que hacerlo la Asamblea Nacional. En segundo lugar, tiene que haber una política cambiaria distinta a la que tenemos en este momento. Y tiene que haber una política monetaria que, por supuesto, tiene que sufrir modificaciones. Esos son tres elementos fundamentales para nosotros poder, no de cara a las elecciones, sino de cara a resolver el problema del país. Es decir, ayer estaba leyendo a Omar Torrijos, ¿no? Gran panameño, gran líder panameño, y él tomaba una frase que decía que los estadistas trabajan para las próximas elecciones, ¿no?
los oportunistas para las próximas elecciones. ¿No? Mira, y en todo caso, con respecto a esas medidas, pues, el control de cambio, el alza, cobrar la gasolina, ¿cómo ves tú esa posibilidad? Todas aquellas medidas dirigidas a resolver el problema del déficit fiscal son necesarias. Eso es una vía fiscal, la otra es la vía de la gasolina, que nos haría no es tener nuevos ingresos, sino recuperar una pérdida muy fuerte que sufre el erario nacional. Pero también hay que tomar medidas en relación, como las que acaba de tomar el gobierno, en relación a los raspacupos, pues, para decirlo coloquialmente, pues, ¿no? Exacto. Sí, pero en todo caso, ¿cómo ves el cobro o cobrar realmente la gasolina? Porque yo creo que eso es un desangre que tiene el país, evidentemente. El contrabando de extracción. Yo creo que lo que sí estaríamos en deuda es por qué no lo hemos hecho antes. Es decir, estas son medidas que deben ser tomadas de manera prudente y de manera poco a poco, ¿no? Es decir, estas no son medidas que se pueden tomar de un solo, pero en algún momento habrá que tomarlas. Yo creo que en este momento hay conciencia nacional en relación a eso. ¿Tú no le temes al costo político? No le temo al costo político porque yo confío mucho en la conciencia que Chávez le metió a este pueblo hasta por los huesos. Si tú crees que podemos salir adelante, pues sin ningún trauma con estas medidas que hay que tomar. Puede haber una situación política y por supuesto eso genera un debate político muy importante, pero bueno, de eso se tratan las revoluciones, de eso se tratan las transformaciones. Las revoluciones no se dan en términos de pasividad total de la sociedad, sino todo lo contrario, de una lucha de la sociedad. Roy, vamos a un corte comercial y vamos a volver con otra pregunta que está en el ambiente, relaciones Estados Unidos-Cuba. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, en su parte final, hoy entrevistamos a Roy Daza, diputado del Parlamento Latinoamericano. Roy, habíamos dejado la pregunta en el aire con relación a las relaciones, bueno, insólitas parecían, Estados Unidos-Cuba. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Una victoria del pueblo cubano, es decir, la moral, la dignidad del pueblo cubano, la conciencia de su dirección revolucionaria, llevó a que una larga lucha de 54 años culminara con la victoria de haber reconocido los Estados Unidos que sencillamente se equivocaron. ¿Tú crees que haya un trasfondo en esas relaciones Cuba-Venezuela, geopolítica, dentro de la geopolítica mundial? Sí, el trasfondo es que hoy América Latina actúa unida frente a Estados Unidos y una de las exigencias, tanto en Trinidad y Tobago, en la cumbre de Trinidad y Tobago, como en la cumbre de Cartagena, fue precisamente que otra cumbre sin Cuba no existiría. Recuerde que el presidente Chávez propuso alguna vez una travesura. ¿Por qué no reunimos la próxima cumbre en La Habana? Sí, por ahí vamos. Exacto. Los profetas siempre aciertan en algún momento, sí, claro que sí. Mira, ¿y Venezuela en esta relación cómo queda? Venezuela tiene una lucha planteada por una posición intransigente de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero como te decía anteriormente, también creo que se han abierto algunas puertas con las cuales podemos ir caminando hacia una normalización de las relaciones. ¿No se va a relegar a Venezuela dentro de estas relaciones que se abren en este momento? Hay quien dice, por ejemplo, que esas relaciones Cuba-Estados Unidos es cerrarle un poco el paso a los nuevos países emergentes, potencias como China, Rusia en América Latina. Mira, yo creo que quienes hacen ese tipo de análisis se olvidan de una cosa muy importante. Es decir, la posición política hoy de parte de los gobiernos revolucionarios, socialistas y de izquierda en América Latina es muy sólida, porque además hoy Cuba no está sola como estuvo durante 50 años, pero Venezuela mucho menos está sola en medio de una agresión tan directa como la que tiene el gobierno del presidente Obama. Es cierto. Bueno, tocando otro tema, Roy, vienen unas elecciones primarias dentro del PSV.
¿Cómo ves tú esta presencia del PSV en este momento? O sea, la acción misma de hacer estas primarias. Eso es algo normal en un país democrático y en un partido democrático. Es decir, yo creo que eso forma parte de una aspiración del pueblo de Venezuela que se concretó en la acción política del chavismo en el poder. Sí, y en todo caso, la presencia del comandante Chávez, ¿cómo lo ves? Chávez es el presente y es el futuro. Es decir, Chávez es el alma de la nación venezolana. ¿Tú crees que aún el legado de Chávez está presente? No, te digo que es el alma de la nación. Es decir, es lo que viene hacia el futuro en Venezuela, es chavismo y más chavismo. ¿Y el PSV crece o decrece? El PSV tiene que tomar en sus riendas mucho más la política social del país y esa gran fortaleza que orgánicamente tiene, convertirla en movimiento social. El movimiento o la propuesta que surge con el presidente Chávez, cívico-militar, ¿cómo ves tú esto en este momento? Esa es una de las claves de la revolución bolivariana. Es decir, si en algunos procesos políticos, es decir, como el proceso chileno no contó con esta unidad cívico-militar, yo creo que esa experiencia y la tragedia chilena ha enseñado a los revolucionarios que somos civiles y a los revolucionarios que son parte de una fuerza armada, que es la unidad de la fuerza armada y del pueblo lo esencial para la revolución. ¿Tú crees que hemos perdido el rumbo de la revolución? No, yo creo que hemos reafirmado el rumbo de la revolución. Lo que pasa es que los rumbos de las revoluciones no son una cosa acomodadita que tres o cuatro intelectuales en una computadora pueden definir y a través de un PowerPoint ponerlo acomodadito. No, las revoluciones son confrontación, son polémica, son pasión, porque es que no hay una revolución que no sea en medio de grandes contradicciones. Y dentro de esta situación, dentro de este contexto, ¿cómo ves tú a la izquierda venezolana? La izquierda venezolana es el chavismo. ¿Es el chavismo? Es el chavismo, sí, de eso no me queda la menor duda. O sea, no es el 5% que hubo en la Cuarta República. El 5% que la trampa de Cocopellana expresaba, porque yo sí creo que durante mucho tiempo, yo conocí a Ali Primera. A mí me causaba mucha impresión cómo sacábamos el 5% y Ali Primera con un 4 llenaba cualquier escenario en cualquier parte del país. Y un artista que no salía en televisión y que no tenía propaganda de ningún tipo. Es decir, había una reserva moral en la lucha política venezolana de izquierda muy, muy fuerte. Un analista de estas cosas de estadísticas y de encuestas decía que la izquierda, incluso más radical en Venezuela, siempre está en el orden del 22-23%. O sea, que era mucho más de lo que... Muchísimo más. Se puede ver en las tendencias de opinión de las tres candidaturas José Vicente Rangel. Sí. ¿Cómo no? Ahí hay que analizar eso, yo lo he estado analizando. Excelente. Mira, Roy, finalmente, una reflexión al país. Mira, creo que estamos atravesando un momento difícil. La situación económica del país es indiscutiblemente una situación muy delicada. El gobierno tiene que tomar decisiones sumamente importantes. Algunas decisiones no son para aplaudirlas, para ganar indulgencias, sino que son decisiones muy complejas, pero creo que vamos a salir adelante. Nosotros vamos a superar esta situación. ¿Son solo deseos? No, son deseos no, son también una política definida por el presidente Maduro. ¿Con medidas? Medidas políticas como la que se acaba de tomar en relación a los raspacupos, como la que se debe tomar en relación a la gasolina, como la que se debe tomar en relación a sostener o a derrotar el proceso inflacionario. Sí, bueno, Roy, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. El mapa político latinoamericano se ha movido tras la cumbre de Panamá. Nuevos escenarios de geopolítica se van configurando y con ello reacomodos a favor de uno y otro ideario de lo que debe ser la política de la región. No sorprende el giro de algunos actores, pues ello es la dinámica de los intereses
que como nación se despliegan en la política internacional. Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Brasil continuarán al frente de los grandes debates de la región. Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos ni para la región. La política nueva de reforma del pensamiento libre es la vanguardia con la que nuestra nación emerge en el nuevo doctrinario del continente. Su fuerza no solo es petróleo, sino la dignidad, la que se expuso con fuerza en Panamá y que es acompañada por millones a lo largo de América y el mundo entero. El pragmatismo histórico debe ser tan solo la retórica. La verdad debe venir de la acción contundente frente a la amenaza del imperio, a la soberanía y a la pretendida injerencia en asuntos domésticos de la patria, que hoy es liderada por los enunciados que enarbola el ideario bolivariano. Amigos del Canal I y Venezuela en la Red, hemos llegado al final del programa. Los espero la próxima semana a la misma hora. Pasen un feliz día.